Bienvenidos a un nuevo programa de Pasteleras 2.0. Nuevamente yo, Pamela Pastor, los invito a que sigamos con esta osa panda divina que estamos haciendo ya en este segundo programa. ¿Se acuerdan más o menos lo que trabajamos en el primer capítulo? Aprendimos a hacer la estructura completa. Recuerden que este tipo de proyectos, ¿sí? Y esto que yo les estoy enseñando, lo pueden utilizar luego para hacer lo que ustedes quieran. Es simplemente sentarse, analizar lo que quieran hacer y trasladar esta información que les estoy brindando al proyecto que ustedes quieran realizar, ¿sí? Tengan en cuenta que la base de las estructuras es por lo general siempre el mismo. Simplemente necesitamos ver cómo lo podemos hacer, salir a buscar, salir a encontrar lo que requerimos para cada estructura y anímense porque es una base súper importante para nuestros proyectos a partir de ahora porque es una tendencia que viene en auge y es muy importante para que ustedes puedan lucirse en sus redes sociales. También recuerden que utilizamos RKT, que es otra de las técnicas que hicimos, que es mucho volumen con poco peso, que nos va a servir para rellenar todos estos huecos y darle forma a nuestra osita, ¿sí? Vamos a seguir entonces con lo que sería la torta. Fíjense, yo acá tengo una torta de budín en este caso. Pueden hacerla rellena, no hay problema. Determinados parámetros van a necesitar para hacerla rellena. Siempre bizcocho fino, tortas de manteca o de aceite, nunca bizcochuelo clásico. Capas finas y poco relleno por capa. Esto no significa que nuestra torta le vamos a ofrecer al cliente una torta con menos relleno que lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? La idea es que ustedes puedan distribuir su relleno, la misma cantidad, en mayor cantidad de capas para que el tallado y todo el proceso de una torta con estructura les resulte siempre un poquito más fácil, ¿sí? Bien. Vamos a tomar nuevamente una de nuestras imágenes. Creo que no se los dije en el capítulo anterior, pero es muy importante que no tengan solo una impresión. Cuando vayan a hacerse las impresiones, tomen 2 o 3 para ya tenerlos de referencia y porque vamos a realizar cortes sobre esto. Y es muy importante que ustedes cuando hacen esos cortes tengan la posibilidad de tener su imagen de referencia siempre una que esté completa, ¿sí? Entonces, voy a cortar mi imagen ¿de qué manera? Por la base de la estructura, porque la torta arranca en la madera, ¿sí? Y a su vez voy a cortar por este contorno, y que yo lo tengo más delimitado para que ustedes lo puedan ver, hasta el centro, ¿sí? Ahí. Voy a correr esto para poder mostrarles mejor, que es la parte de mi molde que yo corté. ¿Sí? Ahí lo tienen bien distinguido para que lo puedan visualizar. Y lo que voy a utilizar es esta porción, ¿sí? Lo que sobra de mi molde, ¿bien? ¿Y cómo voy a utilizar esto? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Van a ver que me va a faltar un poquito de altura. No me importa porque lo voy a compensar con un poquito de trufa, también para poder enseñarles una nueva técnica y que a veces no se preocupen porque la torta les quedó de 1 centímetro más baja, ¿sí? Por eso además elegí traerla así para que ustedes vean que es muy poquito lo que voy a utilizar de trufa en esta torta. ¿Cómo voy a utilizar mi molde? Es muy importante esto porque a veces dicen ¿cómo tallo? ¿Cómo arranco? No sé dónde poner el cuchillo. Bueno, esta técnica van a ver que les va a resultar súper simple y se van a animar a hacer un montón de cosas. Yo tengo mi molde acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir viendo dónde toca el papel mi torta. ¿Qué significa eso? Que toca en esta posición, ¿sí? Entonces, si toca en esta posición, significa que yo desde este lugar necesito sacar torta, ¿bien? Y entonces voy ahí y voy a sacar una porción. Fíjense, vuelvo de vuelta. Obviamente no tengamos ahora en cuenta la punta de abajo, que lo vamos a hacer después. Por eso la voy a doblar un poquito. Y nuevamente voy a apoyar mi molde y va a tocar un poquito más en la parte de arriba. Entonces significa que me falta hacer una pequeña curva ahí, ¿sí? Vuelvo. Y ya en esta posición prácticamente tengo toda la curva de mi torta dada. Ustedes, si es la primera vez que van a realizar este tipo de trabajo, lo que les recomiendo obviamente es que vayan girando y vayan haciendo este mismo mecanismo en todo el contorno de su bizcocho, ¿sí? Fíjense, yo voy ahí de a poquito y tallo
para lograr esta curva. Tengan líneas de referencia, por ejemplo, es hasta acá donde yo tengo que hacer mi corte. Entonces, todo lo que yo vaya a tallar en este primer contorno, lo voy a hacer hasta esa posición. Yo, que ya tengo un poquito más de experiencia, voy a ir tallando sin utilizar mi molde, teniendo como guía ya la torta que ya tallé. O sea, siempre me guío con este primer corte inicial. Y luego voy a guiarme con la torta que ya tallé. Entonces voy a ir redondeando. El corte no es recto, ¿sí? Muchas veces fallan porque hacen un corte que es recto. En cambio, el corte, si ustedes pueden visualizar, es curvado, ¿sí? Para que me quede la pancita esa que tiene su cabecita, ¿sí? Bien, voy a ir girando todo el contorno. Y con esto que me va sobrando lo voy a aprovechar obviamente para hacer un poquito de trufa, ¿sí? Esta es una torta de budín, es súper húmeda, también les vamos a pasar la receta si así lo desean, porque para iniciar en lo que es tortas con estructuras, a veces no se animan a hacer talladas y les resulta mucho más práctico trabajar con una torta que es de budín, porque pueden visualizar mucho mejor lo que es el corte y demás. Y es una buena opción porque es una torta que no requiere rellenos, como pueden ver ya tiene chips de chocolate en su interior, no necesitan humedecerla, se puede ver por acá que se nota ya la humedad que tiene este bizcocho, y para iniciarse en este tipo de técnicas a veces está muy bueno porque les resulta bastante más práctico, ¿sí? Entonces voy a tallar ahí y ven que yo mantengo la curva que necesito, ¿sí? Pueden ir girando y visualizando si les quedó alguna puntita, pueden volver a tallar. Siempre suele pasar que les da miedo, no tengan miedo a este tipo de cosas, y más a su vez si es con una torta de esta calidad, digamos, que ustedes con un poquito de ganache pueden volver a unificar el bizcocho, o en su defecto con lo que les sobra hacer un poquito de trufa y agregarle y complementar, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la curva superior, voy a hacer la curva inferior. Yo tengo un punto de arranque que va a ser por acá, ¿sí? Se logra ver ahí. Y tengo que hacer una curva hacia adentro. Entonces, tallo ahí. Más o menos ahí la estoy logrando. Luego voy a dar vuelta para verificar. Y lo mismo, voy a ir toda la vuelta realizando este corte hacia adentro, ¿sí? Para tallar la curva inferior. Les repito, esta cabeza no es una esfera perfecta, sino que tiene como más gordita la parte inferior y más puntuda la zona superior. ¿Qué significa? Que no vamos a tallar como si fuera una pelota y voy a tallar de ambas partes lo mismo. No, voy a tallar de un lado una cosa, o sea, de la parte superior una cosa, y de la inferior, como pueden ver, es diferente. Para ayudarme para hacer esta curva, tengo acá un disquito, ¿sí? Este disco es el disco que voy a utilizar para separar mi madera de mi torta, ¿sí? Aislar parte de mi estructura de mi torta, y me lo voy a aprovechar. Este disco tiene 11 centímetros, un poquitito más, no más, que el disco que me va a soportar la cabeza. Lo voy a aprovechar ¿para qué? Para acercarme un poquito más en el corte de manera inclinada y asimilar más lo que sería la base de esta cabeza, ¿sí? La base de esta osa, con lo que sería la torta, ¿sí? Entonces de esta manera le doy la curva para luego que me quede bien esta forma ovaladita que tiene, ¿sí? Voy ahí girando, tratando de sacar siempre la misma cantidad. Para complementar esta punta que yo tengo acá, ven que como les decía, me va a faltar, ¿sí? Fíjense cómo ahí yo logro conservar esta forma que estoy necesitando, ¿sí? Que tiene esta cabeza, y me falta una punta. Entonces, simplemente con un poquito de estos recortes, que sé que es tentador, muy tentador, que se los van a querer comer a medida que van tallando, lo sé porque me pasa en todas las clases por lo general,
Pero aguanten un cachito por las dudas a terminar de hacer la cabeza, ¿sí? Ya por acá atrás me están mirando como diciendo, Pamela, no lo uses todo, por favor. Entonces, y suelo utilizar este tipo de trufa con ganache, ¿sí? La misma ganache que voy a utilizar para sellar es la que voy a utilizar para hacer mi trufa. ¿Por qué utilizo ganache y no utilizo dulce de leche? Porque la realidad es que este tipo de trufa que yo quiero utilizar para mi proyecto es mejor que quede más bien más durita. Entonces, de esa manera yo me aseguro que después en el tallado poder tener algo muy similar a lo que es mi bizcocho y no necesitar mucha capa de ganache para cubrir, digamos, lo que sería la parte de la trufa. Y a su vez también me gusta mucho más por el motivo en el cual, en que si yo utilizo esta trufa de esta manera, va a tender a endurecer y va a tender a ser más fácil de tallar en el caso de que me exceda. Fíjense qué rápido que la hice, es súper fácil, ¿sí? Inclusive ahora porque estamos acá, pero ustedes podrían hacerla en procesadora y tenerla reservada o frisada y ya tener trufa ahí por si les sobra, o sea, no es algo que tienen que tirar. O si tienen chicos, la cubren con coco y listo la trufa, no tenemos más trufa en casa, ¿sí? Porque queda súper rica y más con este budín. Entonces, una vez que yo ya tengo mi trufa lista, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarla en la cabecita de mi osa. Ven que es mucho, pero no pasa nada porque yo la puedo tallar. Lo que más me interesa es tener la altura, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a volver con mi papel, voy a estirarla un cachito más, ¿sí? La voy a unificar con mi torta. Total, si luego necesito tallarla, no va a pasar nada. Siempre utilizo esta parte de la mano, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurarme que no haya una división entre lo que es mi trufa y la torta, ¿sí? No quiero que haya un escalón. Simplemente prefiero que se vea como una unidad, ¿bien? Entonces aplasto bien. Y ahí yo creo que va muy bien. Fíjense qué bien que queda ahí el formato de mi cabeza, ¿sí? Fíjense, ustedes pueden ir rotando para verificarlo bien. Obviamente todo esto después va a ir cubierto con ganache, que es lo que vamos a hacer en un momento. Pero por el momento ya mi torta está muy bien y ya tiene la forma que yo necesito. Vamos a dejarla a un costado un momento para continuar. Vamos a juntar un poquito esto, aunque sea para que no haya tanta mugre. Esto va a ser muy bien recibido por acá atrás. Y lo que vamos a hacer ahora que nos falta es tallar lo que sería el cuerpo de mi osa, ¿sí? En este caso, lo primero que voy a hacer es sacarle todo lo que me sobra a la base. Lo que voy a tallar es en diagonal. Voy tocando, fíjense, la madera. Yo toco el ras de la madera para darle esta curva. Tengan en cuenta que lo que hay debajo de la madera es solamente 1 centímetro, ¿sí? Fíjense qué fácil de tallar es esto a su vez. Entonces, si yo sé que tengo 1 centímetro, voy a sacar todo el excedente que tenga y que me sobre. Entonces, ahí, cuando hablo de 1 centímetro, hablo de esto. Miren, fíjense por acá, yo tengo debajo de mi madera 1 centímetro de cabeza, nada más. ¿Por qué es importante esto que les muestro? Porque toda la información que yo les doy y todos los detalles de pesos y a veces de medidas, me los da mi imagen. No los invento, ¿sí? Es súper importante porque de pronto a veces se ponen en casa a querer hacer un proyecto de este estilo y dicen, pero Pame me dijo todo lo que tenía que hacer y sin embargo todo eso que yo les digo no es algo que invento o me lo dice alguien. Simplemente lo saco de mi imagen de referencia, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo la base de mi cabeza, ¿sí? Es muy poquito, parece una pavada, pero realmente es muy importante esta pieza porque es la que nos va a dar la terminación redondita de nuestra cara. Es súper importante esta piecita, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ahí ya la tengo lista.
1 centímetro de altura, no tiene más que eso, y bien curvadita. Por otro lado, voy a pasar a lo que sería el cuerpo. El cuerpo es circular e inclinado hacia adentro. Entonces, con mi cuchillo voy a ir cortando lo mismo. Al ras, fíjense, al ras de mi madera, ¿sí? No dejo quinoa, o sea, este RKT, por fuera de la madera. Entonces voy a tallar siempre al ras y de manera un poquito inclinada para darle este movimiento a su cuerpito. Fíjense qué fácil es de tallar ya el RKT una vez que lo dejamos reposar, ¿sí? No quiero que me quede ningún excedente de RKT sobre la madera, porque si no eso va a hacer que su cuerpo me quede deforme, ¿bien? Entonces voy ahí. Y ahí. Siempre trato de visualizar que esta forma me quede lo más redondita posible. ¿Para qué? Para que asegurarme que no me quede, pueden, o si quieren que todo le quede ovalado, pero que ambos lados les quede ovalado, ¿no? Que de un lado le quede más redondo y otro menos. Entonces yo ahí ya tengo mi cuerpo tallado. Voy a pasar ahora a hacer la parte, sería tipo su bombachita, su parte inferior, ¿sí? ¿De qué manera lo voy a hacer? Tengo que tener en cuenta que es como un triángulo que termina en el centro. Entonces voy a tallar un ángulo hacia un lado. Y algo importante que también lo pueden verificar en su diseño, es que este ángulo es muy chiquito también, no tiene más de 1 centímetro. Entonces de pronto no tengo que excederme y que este triángulo me quede excesivamente largo, porque luego no me van a entrar las piernas. Entonces voy a tallar ahí. De un lado. Y lo mismo voy a hacer del otro. No importa si se les despega un poquito, ahora lo vamos a volver a pegar con la ganache. Lo mismo de adelante y atrás. Entonces ven que yo ahí ya puedo sacar los pedacitos. Vamos a emprolijar. Ahí. Giro y voy a hacer lo mismo del otro lado. ¿Sí? ¿Se logra ver ahí? Entonces, lo último que me queda hacer es redondear este triángulo hacia adentro, ¿sí? Porque este es el lugar en donde van a ir también apoyadas sus dos piernitas. De esta manera, redondeo un poquito, no es tanto tampoco. Saco un poquito de punta y ya lo tenemos listo para ensamblar mi torta. Una vez que tenemos esto, algo importante también y que me lo va a decir mi imagen, es que su cuerpo en realidad llega a 6 centímetros, ¿sí? Como pueden ver acá, yo pongo mi regla, su cuerpito llega a unos 5,7, 6 centímetros de altura. ¿Qué significa? Que yo voy a medir acá y voy a sacar el RKT que tengo de excedente arriba, porque el resto lo voy a tener en la parte de la cabeza, ¿sí? Entonces, corto, voy a huecar, ¿sí? En el centro, la parte de la cabeza, para poder incorporar tuerca y arandela, obviamente. ¿Ven? De esta manera, a hueco. Y acá tengo arandelas y tuercas que me habían sobrado. Voy a poner tuerca y arandela. Apoyo. Ven que ahora esto se convierte en un bloque, ¿sí? Tengo el RKT de la base de mi cabeza y el RKT de su cuerpo. Pongo tuerca y arandela nuevamente.
puede que esté ya la varilla un poquito sucia de tanto manosearla y trabajar sobre ella, que cuesta un poquito más que poner la tuerca. Y vamos a, con una herramienta nuevamente, a ajustar esto. ¿Sí? De esta forma ya tengo lista mi estructura. Y lo que me queda es ensamblar lo que sería mi cabeza. ¿Cómo voy a hacer esto? Ya fíjense, la trufa ya está bastante más durita, lo que implica que a mí ya puedo también manipularlo. Ustedes pueden dejarlo un ratito más, piensen que esto yo lo acabo de hacer, ¿sí? Perdón, antes de ensamblar la cabeza, vamos a hacer lo siguiente. Para poder mover toda esta estructura, porque no es lo mismo trabajar con la torta aplicada o sin la torta aplicada. Voy a pasar a empezar a sellar, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo, el cuerpo. Yo utilizo estas estecas que son hiper chiquitas, son estecas de librería. Ustedes van a poder conseguir algunas estas iguales o algunas similares. A mí me resultan muy cómodas para este tipo de trabajo porque realmente es muy pequeño, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a empezar a ganachear todo lo que sería su cuerpo, ¿sí? Lo hago, como les decía, en este momento para que poder moverla la estructura. Ya una vez aplicada la cabeza se complica un poco más. No significa que no lo van a poder hacer, pero es más fácil en esta instancia, ¿sí? Siempre a veces yo soy como muy metódica en el hecho de decir, bueno, ya tengo todo instalado, después sello todo. La realidad es que a veces hay que saltear algunos pasos para hacernos el trabajo un poquito más fácil, ¿no? Yo voy a sellar un poquito, de esta manera ustedes ven cómo lo hago. La idea es sellar toda la superficie. Yo después ya una vez listo voy a quedarme haciendo esta técnica de sellado para todo el cuerpo. Pero la realidad es que a ustedes les conviene ya sellar y tener su cuerpito todo listo, ¿bien? Una vez que ustedes ya tienen todo listo el cuerpo, ahora sí vamos a pasar a la cabeza. Les repito, es algo que pueden hacerlo antes o después. Lo bueno es que si lo hacen antes es mucho más fácil. Tengo mi cabeza. Voy a necesitar un sorbete. Fíjense, utilizo estos negros. Y tengo un disco, como les decía, de 11 centímetros en el cual ya tengo su centro marcado. En el centro voy a hacer un agujerito con el sorbete. Hacen un poquito de presión y sale el centro. Y voy a marcar el centro de mi torta. ¿Qué significa? Que yo ahí ya voy a saber que esta es la posición en la que va mi estructura. Esto también es súper importante porque no está bueno, y más si van a hacer una torta rellena, que de pronto estén poniendo en la estructura, sacando en la estructura y se les va a terminar estropeando la torta por dentro. Entonces yo ya tengo el centro de mi torta marcado. Una vez que tengo eso, voy a pasar a trabajar sobre la estructura. Esto lo pueden pegar con pegamento para telgopor o en su efecto con ganache, porque si utilizan pegamento no va a tener contacto con la torta, ¿sí? Yo ahora tengo más accesible ganache, entonces voy a utilizar ganache. Aplasto, hago presión para que adhiera bien. Voy a poner mi sorbete. A veces estos sorbetes entran, a veces no. Hoy es el caso de que no. Y si no entran, no se preocupen porque estos sorbetes están hechos por soplado. ¿Y qué significa? Que no siempre que tienen el mismo diámetro. Son menos de milímetros los que varían. Entonces lo abren a la mitad, cortan y luego le ponen otro que quede opuesto, ¿sí? ¿Para qué? Para cubrir ese espacio que queda abierto, ¿sí? Y aislar mi estructura. Por otro lado, todavía queda expuesta mi tuerca. Voy a agarrar un poquito de chocolate plástico, que ya en un ratito les voy a contar cómo lo vamos a hacer, porque también lo vamos a utilizar para una de las partes de esta osita. Van a ser sus piernas. Un poquito de chocolate plástico y lo van a amasar, ¿sí? Es bastante durito. ¿Y voy a qué? Voy a ponerle sobre la tuerca. ¿Por qué utilizo chocolate plástico y no tal vez pasta para cubrir? Por el simple hecho de que la pasta, si van a utilizar una torta que sea muy húmeda, se lo va a absorber. En cambio el chocolate plástico no, ¿sí? Para pegar nuestra torta vamos a poner nuevamente ganache. Esto sí, obviamente sin pegamento, porque ya vamos a estar en contacto con nuestra torta. Y ponemos la torta, ¿sí? Verificando el agujerito.
hacemos presión para que adhiera bien, ¿sí? Vamos a controlar que esté obviamente centrada. Ahí la tenemos súper bien. Tengan en cuenta que el frente luego ustedes lo pueden elegir, puede ser, o sea, tanto de frente como de dorso, en esta instancia es igual, ¿sí? Y vamos a pasar a ganachear toda la superficie. Estoy utilizando una ganache que es 5 partes de chocolate y 1 de crema. Utilizo chocolate baño, ¿sí? De repostería, no es cobertura. Y lo importante de esto es que estamos ahora con calor, ¿sí? Por eso estoy usando 5 partes por una sola de crema, ¿bien? Si ustedes están en invierno, lo importante es que cambien la proporción a un punto menos. Cada 4 partes de chocolate, 1 de crema, ¿sí? Y utilizo este tipo de herramientas para ayudarme para el ganacheado, que es un fratacho flexible. Lo utilizo del lado recto, con el cual me aprovecho para hacer que toda la superficie de esta torta me quede súper prolijita, ¿sí? Fíjense de esta manera. Hago presión, es importante que vean que hago presión en el centro para redondear, porque esta torta es redondita, entonces es súper importante que el flexible también tenga esa forma, ¿bien? Esa curvita en el momento de aplicarlo. Entonces, yo me voy a quedar un ratito terminando este proceso de ganacheo, así en breve seguimos con un nuevo paso. ¿Qué les parece? Bueno, me encuentran acá que sigo ganacheando esta torta, ya estoy en los últimos detalles, obviamente, fíjense qué linda que queda. Es súper importante, como les decía hace un ratito, utilizar esta herramienta que nos va a facilitar mucho de que no nos queden imperfecciones en esta ganache. Obviamente esta torta después va a ser forrada, pero la idea obviamente es que cuanto más prolija nos quede, mucho mejor es el resultado final y más fina también podemos estirar nuestra masa, ¿sí? Así no tenemos tanta cantidad de pasta que a veces a muchos no les gusta, entonces aprovecharnos de esta terminación para poder hacerlo lo más prolijo posible. A su vez, como pueden ver acá, yo ya adelanté unas de sus piernitas. La idea es que va a ser de chocolate plástico. ¿Para qué? Si ustedes lo hacen en pasta de goma, o sea, tenemos distintas opciones. Si ustedes lo hacen en pasta de goma, el problema es que van a tener que dejar mínimo de un día para el otro secar. El chocolate plástico, el beneficio que nos da es que a temperatura ambiente tiene mucha más dureza, digamos, que un pedazo de pasta de goma o de pasta clásica. ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá, no sé si se logra escuchar, que se siente bien durito. Y yo tengo un pedacito acá que ya lo ablandé con calor, ¿sí? Con amor, mucho amor dirían. Tienen que ir dándole calor, pueden llevarlo al microondas unos segundos, pero no lo recomiendo porque si se pasan es chocolate. Les paso la receta, son 500 gramos de chocolate con 100 gramos de glucosa o jarabe de maíz. La diferencia entre la glucosa y el jarabe de maíz es que el jarabe de maíz les va a hacer que el resultado de chocolate sea más blando que la glucosa, ¿sí? Y luego ese chocolate plástico va a estar combinado con partes iguales de pasta de cubrir. ¿Cómo realizan el chocolate? Derriten el chocolate, ponen a la misma temperatura la glucosa o el jarabe de maíz, lo mezclan, va a parecer una arenilla, no tengan miedo porque parece que se les cortó, pero en realidad no. Eso lo ponen en un film y luego directamente lo dejan reposar por 12 horas. Ese chocolate les va a durar el tiempo que dure su chocolate o que dure su glucosa, o sea, no tiene fecha de vencimiento anterior a los materiales que van a utilizar y a su vez pueden dejarlo a temperatura ambiente, no necesita ni estar frisado ni lleva heladera, ¿sí? Una vez que ya tienen su chocolate, lo que voy a hacer yo son 50 gramos para cada pierna para que puedan tomar nota de eso. Lo mismo, nadie me dijo eso, simplemente es a prueba y error esto que yo hago, ¿sí? Voy a modelarlo un poquito. Como esto va a ser forrado, tampoco necesito que tenga la forma perfecta, ni tampoco sacarle todos los quiebres y grietas. Voy a hacer una especie de conito, ¿sí? Como pueden ver, voy a compararlo con el que ya tengo, al cual con una hojita de trincheta voy a cortar por detrás y voy a cortar un poquito en ángulo. Cubro mi varilla de esta manera, vamos a cortar un poquito más de ángulo por aquí. De esta manera voy a cubrir mi varilla
Y voy a ir dándole forma para que se asimile con nuestro RKT que ya está ganacheadito, ¿sí? Entonces voy llevándolo hacia arriba. Y de esta manera va tomando forma nuestra piernita. Así que bueno, yo me voy a quedar trabajando en esta segunda pierna, así la dejo lista para el siguiente paso, que es el forrado. ¿Están ansiosos por ver el siguiente programa? Les mando un besito y nos vemos en breve. Adiós.